Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Revit. A lo largo de este vídeo nos centraremos en la creación de paneles adaptativos. En concreto desarrollaremos cómo crear este panel con sus diferentes parámetros: altura, altura de marco, un cilindro para crear este hueco, etcétera, etcétera. Luego crearemos un punto adaptativo, que es el punto número 5, que en el momento que lo movamos me va a crear unas variaciones en el diámetro de este hueco. Y una vez que ya hayamos creado nuestro panel adaptativo, pues lo subiremos a nuestro proyecto, y en nuestro proyecto crearemos una silueta o un muro así circular, que no sea totalmente recto, y colocaremos nuestro panel adaptativo, como veis, con diferentes diámetros de apertura, algunos más cerrados y otros más abiertos. Aquí sucedería un poco lo mismo. Os explicaré paso a paso cómo se puede corregir este tipo de errores, y luego posteriormente, para terminar el vídeo, veremos cómo podemos crear estas siluetas, líneas curvas, las cuales no son totalmente verticales y dan un diseño un poquito más realista y más de diseño, saliendo un poquito de lo que es meramente lo normal. ¿Y dónde se utilizan este tipo de cubiertas o de envolventes? Pues estos tipos de envolventes o de cubiertas se suelen utilizar a lo mejor pues para estaciones de metro, estadios de fútbol, estaciones de autobuses, alguna cubierta de algún centro comercial que quiera darle algún tipo algún tipo de peculiaridad que hagan esa cubierta un poco diferente a lo estándar. Como veis, es un comando que, como iréis descubriendo poco a poco, tiene una gran variedad de opciones y por consiguiente un gran potencial. Y también os introduciré las diferentes familias. Veremos que esta familia es totalmente diferente a la que vimos con los muros cortina, y os explicaré un poquito las diferencias. Así que vamos a empezar, y voy a cerrar estos dos archivos y vamos a empezar por familias nuevas. Aquí comentaros que también luego posteriormente nueva masa conceptual. De momento lo vamos a dejar para el final, así que vamos a empezar con nueva familia, como habíamos hecho hasta ahora. Y en este caso veréis que anteriormente con los muros cortinas nos metimos en esta familia, panel de muro cortina métrico basado en patrón. Si vamos a abrir, os comenté que cada una de estas líneas era un grid de nuestro muro cortina, y cada uno de estos puntos eran los extremos de cada panel de nuestro muro cortina. Como veis, los puntos están numerados, y eso es porque son puntos adaptativos. Esta familia nos daba también la opción de, por ejemplo, si pinchamos en la malla, aquí vemos que tenemos el rectángulo, pero tenemos diferentes opciones. Tenemos, por ejemplo, romboide, y nos pone nuestro panel adaptativo como si fuera un rombo. Luego también podíamos estar rotación de octógono, y vemos, por ejemplo, que nos dan mayor cantidad de puntos adaptativos. Como veis, estos son plantillas. Aquí, como veis, tenemos diferentes plantillas que en función del proyecto que tengamos nos pueden valer o no. ¿Qué sucede en el caso de que no nos valiese y tengamos a lo mejor algún triángulo que no sea el que tuviéramos aquí? Por ejemplo, aquí tenemos triángulo curvado, triángulo plano, y quisiéramos a lo mejor dar algún tipo de panel que fuera un poquito diferente a los que tenemos aquí en la plantilla. Pues para eso nos tendríamos que ir a un nuevo tipo de plantilla. Cerraríamos esta familia
y nos iríamos a una familia que es genérica, que se llama modelo genérico métrico adaptativo. Si pincháramos, veríamos que no tiene ningún tipo de malla ni de panel y que deberíamos de empezar desde cero. Así que vamos a empezar a diseñar nuestro panel adaptativo. Nos iríamos a una planta de nivel de referencia y para empezar pues voy a dibujar 4 puntos. Voy a dibujar 4 puntos y voy a dibujar un quinto que utilizaremos luego más tarde. Como veis, estos puntos, si pinchamos, no tienen ningún número ni nada como anteriormente. Pero voy a seleccionar todos. En el momento que seleccionemos, vemos que nos aparece aquí convertir en adaptativos. Si pinchamos, vemos que automáticamente Revit le pone un número, 4 y 5, que estos números corresponden, luego veremos, corresponden a cada uno de los nudos de nuestro grid del muro cortina que estamos diseñando. ¿Qué sucede? Que esto nos da una gran variedad de siluetas, ya que no tenemos ningún patrón, entonces lo podemos crear nosotros desde el inicio. Una vez ya que hemos creado nuestros puntos, si nos vamos a una vista, vemos que estos puntos tienen sus planos horizontales y verticales y que se pueden mover en todas direcciones. De momento lo voy a dejar todo en un plano y voy a empezar a dibujar. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, pues como queremos dibujar paneles de muros cortina o de alguna cubierta especial, pues voy a empezar por medir la distancia que hay. Vemos que serían de 4 metros. Yo lo que quiero es que sea más pequeño. Voy a coger el punto. Ese plano este. Y voy a hacer que sea de 1000 milímetros. Y ahora lo que quiero es, por ejemplo, alinear este con el punto 4, que estén alineados. No los voy a poner candado, porque al ser puntos adaptativos no es necesario. Y ahora voy a hacer un poco lo mismo con este plano aquí. Y ahora lo que quiero es que sean de 1000. Y esto me está llevando el eje. Pues lo que voy a hacer va a ser pincho, eso es, igualo las cotas y ya está. Y ahora voy a alinearlo de este eje que se venga aquí y este eje que se venga ahí. Este también lo voy a alinear porque lo utilizaremos luego más tarde, aunque lo voy a mover. Y ahora lo que voy a hacer va a ser exactamente lo mismo, que estén a una distancia de 1000 de este plano a este eje. Y ahora me vengo, pincho este y este, lo igualo. Voy a hacer el otro sentido. A ver. No sé por qué me hace esto.
Bueno, pues lo voy a hacer más sencillo, así. Aquí le voy a dar 1000. Voy a alinear este punto con este eje. Y este le voy a dar 1000. Y a este punto le voy a dar 1000. Esta cota ya no nos hace falta tampoco. Y este punto y ya tendríamos nuestros 4 puntos adaptativos colocados a una distancia de 1 metro desde nuestro eje. ¿Qué haríamos ahora? Pues ahora vamos a colocar unas líneas de referencia. Así que seleccionamos nuestros puntos y creamos aquí spline a través de puntos y decimos que es línea de referencia. Así nos va a posibilitar luego utilizarla para dibujar diferentes partes. Y voy a hacer también una línea de referencia del punto 4 al 5. Ahora os voy a comentar una cosa. Veis los colores. Esta línea está en verde y tiene sus planos porque es línea de referencia. Estas que he ido dibujando posteriormente no las he hecho de referencia. Entonces ahora lo que deberíamos de hacer es convertirlas en líneas de referencia. Seleccionaría, en lugar de ir seleccionando una por una, otra cosa que podemos hacer es selecciono, filtro y ya tengo líneas de referencia 1, líneas modelos genérico 4. Entonces seleccionaría solo líneas modelos genéricos 4, doy a aceptar y ya Revit me las selecciona. Y ahora aquí podría convertirlas todas a la vez en líneas de referencia. Vamos a aplicar y vemos ya cómo Revit nos ha diseñado las 4 líneas de referencia. ¿Qué voy a dibujar ahora de nuestro panel? Pues voy a dibujar el marco. Para ello pues me voy a ir y voy a dibujar un punto en una línea y este punto quiero que sus planos se vean siempre, incluso aunque no esté seleccionado. Y ahora voy a dibujar un rectángulo. Voy a definir el plano, va a ser este plano vertical y ahora voy a dibujar el rectángulo. El rectángulo lo voy a mover y lo voy a poner un poquito más centrado. Y ahora lo que quiero es ponerle unas cotas, así que me iría, primero lo voy a igualar para que tenga la misma distancia, me da igual la distancia, ahora elimino la cota y voy a hacer exactamente lo mismo, que sean equidistantes. Eliminar restricciones. ¿Qué sucede? Que al poner un rectángulo me aparece que son restricciones, por eso no me deja, porque esta parte a lo mejor se convertiría en cuadrado y ya no dejaría de ser un rectángulo. Así que para este caso me va a dar exactamente igual y lo que quiero ahora es ponerle cotas. Esa va a ser una y la otra cota va a ser esta. Y ahora le vamos a crear unos parámetros de control. Le voy a poner altura marco, le voy a poner ejemplar por si lo utilizamos más tarde para alguna fórmula, y esta cota le voy a poner anchura marco. Y también lo voy a poner ejemplar.
¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a dibujar el marco alrededor. Entonces selecciono lo que es el rectángulo y ahora selecciono control, pincho, veo que están las 4 líneas de referencia seleccionadas, hago clic y me voy a crear forma. Creo una forma sólida y vemos ya que me ha creado un cuadrado. Me voy a dar vista de sombreado y este ya podría ser nuestro cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a crear un parámetro por si quiero crear material. Material marco, que sea también de tipo, y ya está creado. Y ahora compruebo que está. Voy a poner 300 y 150. Voy a aceptar y vemos cómo ha aumentado. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahora ya no voy a utilizar lo que es el marco de momento, así que lo que quiero es ocultarlo. Me voy y ocultar elemento. Voy a crear una línea aquí en el centro del punto 1 al 3 o del 4 al 2. Lo que quiero es crear un punto y luego crear un punto superior con un desfase superior y un punto con un desfase inferior. Así que voy a coger punto 1, punto 3 y voy a crear una línea. Voy a decir que es de referencia y luego voy a crear un punto en cualquier sitio. Creo este punto y pongo que me seleccione siempre. Y aquí voy a quitar esta pestaña de mostrar solo plano de referencia normal, para que también me muestre el plano de referencia horizontal. Voy a aplicar y veo que me lo muestra. Si pincho en el punto, me lo puedo llevar al punto medio, al 0.5, y vemos que me lo lleva al 0.5. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues lo que os había comentado, crear un punto superior con un desfase superior y un punto con un desfase inferior, que van a ser nuestros puntos, por así decirlo, de referencia. Ya veréis, nuestros puntos realmente más que de referencia va a ser nuestros puntos donde lleguen el punto superior, por así decirlo, de nuestra pirámide y el punto inferior de nuestra pirámide también. Entonces voy a hacerlo, pincharíamos en punto de referencia y aquí tendríamos que crear un plano de trabajo, y en el plano de trabajo aquí debemos de seleccionar el plano horizontal y luego seleccionar el punto. Nos dice que se solapan, le decimos OK y ahora vamos a dibujar otro punto y nos vuelve a decir que se solapan. ¿Qué sucede? Que ahora tengo el punto que habíamos dibujado inicialmente de referencia y luego tengo otros dos puntos que van a ir con un desfase. Entonces selecciono, voy a tabular y ya tengo aquí un punto y aquí veréis que nos aparece un desfase. Le voy a dar un desfase, por ejemplo, de 500. Le doy a aplicar y vemos que ha subido. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el otro. Voy a dar un desfase de menos 500. Aplicar y vemos que ha bajado. ¿Qué tienen estos puntos? De particular que cuando lo habíamos alineado con este plano horizontal, lo habíamos hecho que se muevan con este punto. Es decir, están asociados a este punto. Por ejemplo, si ahora voy y me voy al 0,6, vemos cómo se mueven con el punto originario. Ahora voy a crear dos parámetros que van a ser el desfase o la altura de estos puntos, así que me voy a crear y voy a crear un nuevo parámetro y voy a poner voy a crear un parámetro que va a ser desfase positivo, va a ser ejemplar y lo voy a agrupar en, por ejemplo, en cotas.
Y ahora voy a crear otro desfase negativo, ejemplar. Lo voy a quitar de cotas porque ya tenía anteriormente la altura del marco y la anchura del marco, así que para no hacernos un lío y ver que es ejemplar, que no es un parámetro tipo, lo voy a colocar, por ejemplo, en datos de identidad. Voy a aceptar. Editar. Datos de identidad. No lo voy a poner en datos de identidad. Voy a buscar general y general. Y ya está. Muy bien, pues ahora tengo que crear un parámetro porque uno será positivo y el otro negativo, así que voy a crear un parámetro que sea solo de desfase, y luego a través del desfase pues daremos una cota positiva y una cota negativa. Este era general, tipo ejemplar. Es decir, por ejemplo, un desfase le voy a dar un desfase de 800, y aquí en positivo pues le voy a decir que sea lo mismo que el desfase normal, desfase, y aquí sea menos el desfase. Vemos que ya no lo ha cogido y damos a aceptar. ¿Qué sucede? Que ahora aquí nos podemos ir y crear un desfase positivo, y aquí nos podemos ir y crear un desfase negativo, y ya tenemos estos puntos. Pues una vez que hemos creado estos puntos, ahora tenemos que crear una superficie que sea paralela a esta. Entonces voy a enseñar nuestro marco, voy a poner estructura alámbrica, y ahora lo que quiero es, o la peculiaridad que tiene Revit es que nos deja colocar los puntos en líneas. Si definimos por cara, vemos que nos lo deja definir en las caras de cualquier estructura que hayamos creado. Esto es muy útil, no solo para este caso, sino para cualquier tipo de estructura que queramos diseñar. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, una arriba, otro abajo, una arriba y otro abajo. Ahora estos puntos, lo que voy a hacer va a ser otra vez seleccionar todo, me voy a filtro y voy a seleccionar solo los puntos de referencia. Voy a aceptar, y esos puntos de referencia voy a aislar elemento. Aquí tengo estos dos puntos que son los del desfase, y luego tengo estos puntos. Este punto ya tampoco me hace falta, así que lo podría aislar. No. Tengo estos. Control, selecciono positivo. ¿Qué sucede? Que ahora estos puntos, cuando pinchamos, los vamos a llevar a sus extremos. Voy a llevar a 0. Este punto lo voy a llevar al 1. Y lo que quiero es que me lleve a las esquinas de nuestro marco, para luego crear nuestros paneles metálicos. Este sería el 1, este sería el 0, el 1, y esto sería el 0. Ahora voy a crear
líneas de referencia entre los puntos. Voy a crear primero la parte superior y luego crearé la parte inferior para ir paso por paso, y también así lo vamos viendo poco a poco. Voy seleccionando los puntos y voy creando líneas como habíamos hecho anteriormente. Y ahora estas líneas vuelvo a hacer lo mismo de antes. Las voy a convertir que sean líneas de referencia. Selecciono, control, control, digo que sean líneas de referencia. Y ahora voy a hacer la unión de este punto con los cuatro extremos. Cojo el punto con otro punto, creo una línea y le digo que sea de referencia, y este paso lo voy a hacer con cada una de las caras. Esa línea de referencia. Creamos otra línea y le decimos que sea línea de referencia. Así que ahora me voy, pincho una línea, pincho otra, pincho esta línea y me voy a crear forma sólida. Y aquí entre volumen y superficie sólida, pues creo una superficie sólida. Voy a ponerle línea oculta y vemos ya que no la va creando. Y ahora este proceso lo vamos a hacer con las restantes. Vamos pinchando y superficie sólida. Y ahora haríamos exactamente lo mismo que con la parte de abajo. Así que voy a pasar el vídeo y ahora cuando termine pues empezamos otra vez de nuevo. Pues ya lo tenemos dibujado, así que como veis le vamos a dar sombra para que lo veáis un poquito más y más claro. Y ahora lo que quiero es darle un parámetro de material, así que voy a seleccionar, filtro, modelos genérico 8, voy a aceptar, y a estos 8 vemos aquí material por categoría, pues le voy a crear material panel, que sea del tipo, y doy a aceptar, y luego ya posteriormente podemos cambiar el panel como queramos. Voy a restablecer y vemos como nuestro panel va cogiendo forma. Ahora, ¿qué quiero? Para hacerlo diferente para hacerlo como el que teníamos anteriormente, pues le voy a poner un cilindro que vaya de un punto al otro y que haga un hueco. Así que para dibujar el cilindro que vaya desde este punto a este punto y que lo corte, lo que voy a hacer va a ser crear un cilindro y luego crear, pero en concreto sería crear una forma sólida hueca y luego realizar un corte. Vamos a verlo. ¿Cuáles serían los pasos? Primero vamos a dibujar el círculo de nuestro cilindro, así que nos iremos aquí a círculo y en definir tenemos que definir el plano. Vamos a definir este plano horizontal y vemos que no nos deja. Esto aquí es debido a que tenemos aquí, si ponemos en sólido, tenemos aquí estas capas, estas superficies que no nos dejan seleccionar aunque veamos el punto. Entonces lo más sencillo sería irnos a estructura alámbrica, seleccionar el punto y aislarlo. Y ahora si nos vamos a círculo, definimos el plano, ahora sí que nos deja perfectamente.
y le vamos a poner un diámetro, por ejemplo, de 350. Y este diámetro lo vamos a convertir en un parámetro, que sea una cota, y esta cota vamos a hacer que sea un parámetro. Vamos a poner radio cilindro y que sea ejemplar y en la categoría de general. Nos iríamos aquí y vemos cómo estaría aquí nuestra categoría de general, que serían todos por defecto. Así que ya tenemos nuestro cilindro, y este cilindro, esto es importante porque si ahora creamos forma sólida, aquí vemos que no nos deja darle una extrusión que queramos. Por ejemplo, si podemos subirlo, pero no nos deja darle la extrusión que queremos. Entonces, para darle la extrusión tenemos que pinchar nuestro círculo y decirle que es línea de referencia. Vamos a aplicar, y ahora cuando pinchamos en nuestro círculo y creamos forma sólida, y pinchamos en nuestro círculo, vamos a nuestro cilindro, vemos que tenemos un desfase positivo y un desfase negativo. ¿Qué sucede? Que esto lo hemos hecho mal, porque esto es un cilindro, pero para realizar el corte, en lugar de crear un cilindro, lo que tenemos que hacer es, en lugar de una forma sólida, tenemos que crear una forma vacía. Creamos la forma y también tiene su desfase positivo y su desfase negativo. Ya lo tenemos, así que vamos a restablecer todo, y ahora vamos a crear unos parámetros que van a ser desfase cilindro y que sea también ejemplar. Y en el desfase cilindro le vamos a poner que sea el desfase de los puntos. Lo vamos a multiplicar por 2 para estar seguros de que lo corta. Vemos que está en 1600, damos a aceptar. No ha hecho nada, y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro cilindro, tabular, cilindro, y aquí le vamos a dar desfase positivo y desfase negativo Voy a hacer el sombreado, y ya tenemos nuestro cilindro que va a recortar estas superficies. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? Pues realizar el recorte. Para realizar el corte pinchamos en corte de geometría, y aquí vemos que aparece la pestaña de corte múltiple. Seleccionamos el corte múltiple y ahora seleccionamos nuestro cilindro y cada una de las caras que queramos que recorte. Tenemos esta y esta, y ahora hacemos exactamente lo mismo por abajo. Pinchamos en esta y en esta, y ya tenemos nuestro recorte hecho. ¿Qué sucede? Que como veis ahora aquí queda el vacío. Si vamos a vista sólida, sombreado, vemos que aquí queda un hueco. Pues vamos a ponerle que sea sólido. Así que nos vamos y pinchamos, damos a tabular, otra vez tabular, y cuando veamos que tenga cogida solo la línea del arco, pinchamos, y luego hacemos lo mismo con el elemento de abajo, tabular, y cuando veamos que tiene, en lugar de solo pinchar, damos control para añadirlo y pinchamos, y ya tenemos nuestras dos formas. Ahora creamos forma sólida y vemos que nos crea una silueta. Y vamos a hacer lo mismo para el resto. Pinchamos
control, pincho y forma sólida. Ahora un poco igual, pincho, control, pincho, crear forma sólida. Y ahora terminamos y hago lo mismo, control, pincho, crear forma sólida. Y ya tenemos nuestro panel totalmente hecho. Antes de ir a poner dimensiones, quiero hacer una comprobación. Si cogemos un punto adaptativo y lo subimos, voy a ver una vista posterior. Si lo subimos y vamos otra vez, vemos cómo todo se cumple. Ahora, por ejemplo, nos vamos al 3 y lo bajamos, vemos cómo el panel sigue la silueta y todo funciona correctamente. Vamos a dejarlo como lo teníamos antes y ahora me voy a ir a formar las dimensiones y también os voy a comentar el porqué la creación de este punto 5. Primero le voy a dar un desfase mayor, desfase de 1600, y le voy a poner estructura alámbrica. Esto lo hago para ahora, veréis cuando le pongamos las cotas, hacerlo un poco más sencillo. Para las cotas vamos a ir cota alineada. Esto es muy importante. Vamos a definir un plano y el plano que vamos a definir va a ser el de nuestra línea de referencia que vaya del punto adaptativo 1 al punto adaptativo 3. Vemos que es el horizontal y si diéramos tabular nos daría el vertical, pero lo que queremos es el horizontal. Pinchamos y ahora vamos a pinchar en el punto adaptativo 4 y punto adaptativo 3 y nos lo vamos a traer. Como veis son de 2000 milímetros, que serían 2 metros. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo del 2 al 3. Pincho cota alineada, vamos a definir el plano y en esta ocasión, esto es muy importante, vemos que es ese plano que sería el horizontal de la línea de referencia. Pinchamos y ahora muy importante pinchar en los puntos, no en cualquier plano, sino en los puntos adaptativos y me lo traería aquí. Y ahora voy a hacer lo mismo, por ejemplo, con la hipotenusa. Voy a ir a alinear, definir un plano, defino este plano, me voy, veis que está punto adaptativo 1 y punto adaptativo 3 y me lo traigo aquí. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el punto 4 y el punto 5. Alinear, definir un plano, esta línea de referencia, punto adaptativo 4, punto adaptativo 5, y ahora voy a mover los puntos. Si muevo este punto, vemos cómo todo varía, así que las cotas están bien tomadas. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a crear de estas cotas, voy a crear unos parámetros que sean ejemplares y parámetro de informe. Entonces aquí me voy a ir a panel anchura, hacer que sea ejemplar paramétrico y que sea de alineación analítica, para poner todos los parámetros de informe juntos. Voy a crear panel profundidad ejemplar. ¿Qué sucede cuando le doy a parámetro de informe? Que estos valores
me los va a definir en el proyecto. Yo aquí no puedo modificarlos, sino en función posteriormente de donde coloque estos 4 puntos adaptativos, tendrán diferentes longitudes, y esas longitudes que tenga son las que me definen estos parámetros. Ahora voy a ir con la hipotenusa. Y ahora este que va a ser el punto libre. Ejemplar, parámetro de informe y alineación analítica. Voy a aceptar. Vale, pues ahora os voy a explicar por qué hemos creado este quinto punto. La cuestión es que luego cuando creamos los paneles muro cortina, colocaremos estos 4 puntos en nuestro panel adaptativos, en nuestro panel muro cortina, y este quinto va a ser un punto variable que en función de la distancia que haya entre el punto 4 y el punto 5 va a haber alguna modificación de altura del cilindro, por ejemplo de el radio del cilindro que sea mayor o inferior. Entonces, en el momento que este punto se modifique la longitud, podemos a través de los parámetros modificar también el radio de este cilindro. Así que de momento lo vamos a dejar así y vamos a hacerlo. Vamos a ir a nuestros parámetros. Vemos aquí en la alineación analítica que son de informe todos, entonces no los podemos modificar, pero lo que sí quiero modificar es el radio del cilindro. Tenemos que sea 350. ¿Qué sucede, por ejemplo, si doy al radio del cilindro que sea de 1500? Voy a poner aquí y doy a aplicar. Vemos, si le doy a aceptar y le doy a sombreado, vemos que directamente el radio de la forma me lo ha evitado, o sea, me ha hecho un vacío y solo se me queda el marco del panel. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando sea de 1000? Vamos a aplicar. Vemos que se nos forman las esquinitas. Entonces este radio hay que limitarlo. Y como máximo este radio va a ser de 1000. Entonces le vamos a poner una propiedad que sea siempre una propiedad de condición, que sea if, abrimos paréntesis, ponemos lo que se debe cumplir, que en este caso el radio, si el desfase, vamos a poner el desfase sea menor, si el desfase es menor de, ponemos por ejemplo 1500, entonces el resultado va a ser que sea el valor del desfase. En caso de que sea mayor el desfase de los 1500, vamos a hacer que el resultado sea de 1500. O sea, para ponerle un límite, cerramos nuestro paréntesis, y en este caso sería de 1500. Vamos a cambiar el desfase y vamos a ponerlo de 1200. Damos a aplicar y vemos cómo ha cogido. ¿Por qué? Porque el desfase es menor de 1500, entonces coge el valor del desfase, que serían 1200. Si el desfase son 1600, vamos a aplicar, vemos que ha cogido un valor de 1500 porque el desfase ya es mucho mayor. Vamos a poner un desfase de 1000 y me coge el valor de 1000. ¿Qué sucede? Que voy a coger el desfase dividido entre 2.
Como veis, aquí hay muchas opciones, así queda mejor. Si el desfase son 2000, se nos quedarían, pues voy a poner a lo mejor 3, aplicar, 1500. Si es 1800, pues al ser menor de 2000 se me queda en 600. Con esto podéis hacer, lo que quiero es que tengáis una idea de cómo se puede utilizar la fórmula if. Una condición que se cumple, si el desfase, que sería este, es menor de 2000, va a tomar el valor de desfase dividido entre 3, y si es mayor de 2000 va a tomar el valor de 1500. Esto lo podéis modificar vosotros a vuestro antojo y podéis jugar un poco con esos valores y ver diferentes modificaciones en este panel. Esta sería una vertiente. Ahora, ¿qué sucede? Que quiero este punto que hemos puesto como punto libre, quiero que sea en función, o sea, que sea variable en función. Entonces, el desfase, que ahora son 1800, lo vamos a hacer que sea en función del punto libre. Punto libre. Damos a aplicar y vemos que automáticamente nos ha cambiado el desfase y también nos cambia el radio del cilindro. Si damos a aceptar, vemos cómo lo va cambiando todo. Lo ha sombreado. ¿Qué sucede? Que con estos cambios, ahora si movemos este punto, por ejemplo, y lo alejamos, vemos cómo ahora el radio ha desaparecido. Si lo vamos acercando, vemos cómo va aumentando el radio se va haciendo más pequeño, y así sucesivamente. Es decir, que esto puede causar imprecisiones. Hacemos OK. Entonces, os podéis hacer una idea que ahora este punto, a través de los parámetros que hemos modificado, pues tiene una gran relevancia. Así que ahora ya que hemos creado nuestro panel, pues lo vamos a cargar en nuestro proyecto. Así que nos vamos a ir a vista, y en este caso no vamos a crear una plantilla arquitectónica, porque lo que había comentado anteriormente, vamos a ver nueva masa conceptual, que son masas que nos van a posibilitar realizar una gran cantidad de cosas y luego llevarlas a nuestra plantilla arquitectónica. Así que creamos una masa conceptual, que es una masa métrica. Vamos a abrir. Pues comentaros que en esta familia nos va a servir para crear infinidad de formas a cubiertas o envolventes de edificios, etcétera. Así que os voy a explicar un poquito cómo funciona y posteriormente cargaremos el panel adaptativo que hemos creado, pues lo cargaremos aquí. Para empezar nos vamos a ir a una vista de alzado, norte, y voy a crear unas líneas. Voy aquí a spline a través de puntos y voy a dibujar dos líneas. Si me voy a mi vista en 3D, vemos que están en el mismo plano y lo que quiero hacer va a ser desplazarlas. Si me voy a esta vista, vemos que se han desplazado, y si me voy a la superior, vemos que ya están en diferente plano. ¿Qué voy a crear ahora? Pues podría crear parámetros. Por ejemplo, podría crear un parámetro desde este punto, o sea, una línea de cota, o de este punto
a este estaría así, a este plano, o si me voy a mi vista frontal, podría crear, no me dejaría poner cotas, porque estos parámetros ya tienen un desfase. Entonces podríamos crear, por ejemplo, unos parámetros, poner altura, tipo, le damos a aceptar, y ahora si vemos altura punto, voy a crear aquí 0, vemos cómo me lo ha llevado, porque el desfase no es vertical sino que es horizontal, y eso es debido al plano en el cual hemos dibujado nuestra línea recta. Para lo que lo quiero ahora, voy a continuar, voy a llevar ahí, vemos que nuestra cota va cambiando, ya la voy a eliminar y voy a coger esta línea, control y la siguiente línea, y voy a crear una forma sólida. Vemos que esta es una forma sólida que ya nos ha creado y la cual siempre Revit nos va a permitir modificarla, pues mover la línea o bajarla o traérnosla aquí. Si en lugar de haber dibujado la línea directamente hubiéramos cogido los puntos y hubiéramos hecho, por ejemplo, vamos a hacerlo, voy a borrarla, voy a dibujar un punto y voy a hacer unas cotas de este punto a este eje. Este punto lo voy a eliminar para no tener tanto y no hacer el vídeo tan largo. Ahora, si estas cotas las hiciéramos parámetros P1, a esta voy a poner P2, y a esta le voy a poner P3, y ahora creamos una línea, ya nos ha formado esta línea, y ahora con nuestra tabla de propiedades podemos modificar los datos, podemos poner 15.000, 30.000 y 5.000.3. Vamos a aceptar y vemos cómo va cambiando. ¿Qué sucede? Que si me voy a mi vista en 3D y hago una copia, ahora voy a mi vista frontal, vemos que esta línea no tiene nada que ver, pero que podríamos hacer exactamente lo mismo, haber jugado con puntos y luego haber cambiado las cotas. Voy a hacerlo, voy a dibujar otros 3 puntos, voy a crear unas cotas, y voy a crear unos parámetros. Voy a poner P21,
Este va a ser el P22 punto 2 segundo. Dejamos que sea un tipo. Y este quiero que sea un punto P segundo el primero. Pues P2, 3. Y ahora si me voy, tengo el P2, 1, 2 y 3 que los vamos a modificar. Vamos a aplicar, vemos que nos lo ha cambiado. Y ahora cogemos los puntos y voy a crear una recta. 2, 3. Voy a crear uno por línea. Voy a mi vista en 3D. La voy a desplazar. Desplazarlo un poquito más. Ya tenemos esta silueta, al igual que hemos controlado la altura, pues también podríamos haber controlado esta distancia. De momento esto lo voy a bajar un poco más a esta altura. Podríamos haber hecho parámetros para la distancia de una recta a otra. Y ahora, pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a juntar esta con esta línea, voy a crear una forma sólida. Y ahora con nuestros puntos, pues vamos a poder modificar esta superficie a nuestro antojo. Por ejemplo, punto este vamos a poner 30.000 y este el 10.000. Damos a aplicar y vemos cómo se va cambiando. Imaginaros para las superficies o cubiertas de estaciones de metro, en colegios, etcétera, las gran opciones que nos da este parámetro, o la creación de superficies según queramos nosotros. Voy a borrar todo esto. Y lo que voy a crear va a ser una superficie. Me ha visto en planta. Voy a crear como si fuera un envolvente de un muro. Diámetro y a mi vista en 3D. Y ahora esta línea le digo que me cree una forma sólida. ¿Qué sucede con los paneles? Pues si pinchamos en los paneles, tenemos que tener todo el panel seleccionado, así que seleccionamos. Cuando tenemos seleccionado, normalmente es una línea, vamos a tabular hasta que nos seleccione todo y podemos verlo en rayos X, lo cual se ve así, y luego posteriormente podemos añadirle bordes. Voy a añadir un borde aquí y otro borde ahí. ¿Qué son estos bordes? Pues ahora estos bordes me van a dividir cada cuadrado, cada rectángulo. ¿En qué sentido me los divide? Pues ahora cuando voy a dividir superficie, ahora no veo nada. Pues si doy, pincho y quito la opción de rayos X, vemos cómo nos ha dividido la superficie. Si no hubiéramos puesto los bordes, nos hubiera hecho toda esta superficie con la misma malla. ¿Qué nos permite ahora? Pues modificar la malla según queramos. Vamos a ponerle 4 y 4 y vamos a aplicar y vemos como a este, por ejemplo, le vamos a poner 3 y 3 y a este le vamos a poner 5, 5 y el último pues lo vamos a dejar así. Como veis, estas son el grid
de, en este caso sería nuestro muro cortina o nuestro panel cortina, etcétera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a traer el panel que hemos creado, nos lo vamos a traer a esta familia. Así que nos vamos a nuestra familia, voy a guardarlo, que no lo he guardado, me voy a familia, pongo panel adaptativo clase, voy a guardar y ahora me lo voy a cargar en mi proyecto. Mi proyecto, que en este caso el proyecto sería una familia. Como veis, yo lo tengo ahí, doy a escape y ahora os voy a explicar cómo ponerlo. Antes de nada, hemos visto que en nuestro panel adaptativo teníamos los 4 puntos, según lo tenemos colocado, el superior a la izquierda 1, 2, 3, 4 y el último, el quinto, que sería nuestra cola. Así que nos vamos a nuestra familia 7 y lo primero que tendríamos que crear, porque aquí tendríamos 1, 2, 3 y 4, nos faltaría nuestro punto número 5. Entonces vamos a dibujarlo. Nos iríamos a nivel 1 y vamos a dibujar, por ejemplo, solo un punto. Nos vamos otra vez a nuestra vista en 3D y a este punto vemos que no tiene ningún desfase ni nada. De momento lo vamos a dejar ahí. Y ahora, muy importante, para colocar nuestro panel necesitamos que los nudos se vean reflejados. Entonces nos tenemos que ir a representación de superficie, pinchamos en la flechita y pincharíamos en los nodos. Ahora vemos que los nodos o los nudos están completamente dibujados. Ahora ya sería momento de dibujar nuestro panel. Nos iríamos a crear, componente. Como es la única que nos hemos traído a esta familia, no tenemos más opciones. Y pincharíamos un punto. El segundo superior a la derecha sería este. Luego el tercero sería este. Y el cuarto sería este. Ahora el quinto sería este punto. Vemos como el agujero y la altura, en este caso la altura del panel, pues es muy grande. Podemos pinchar en el panel y ahora lo que quiero hacer es una copia, una repetición aquí, modificar, repetir, y automáticamente Revit nos lo va a copiar en cada cuadrilla de este marco. Como veis, si pinchamos en panel y damos a editar tipo, solo tenemos para editar el material de marco y material panel. Si pinchamos en uno, por ejemplo, vemos que aparece tipo de componente repetido, componente por defecto. ¿Qué sucede? Que si ahora queremos borrar uno porque no nos conviene, vamos a borrar, vemos cómo nos lo elimina. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a, como veis, estaría muy, no sea muy realista, me voy a nuestro panel adaptativo y en el momento me voy a propiedades y el problema que tenemos es en cuanto al desfase, que es un punto libre. Lo voy a dejar a mi familia. ¿Qué ha sucedido? Que este punto libre está muy alejado, entonces lo que quiero es, me voy a nivel 1 y lo voy a acercar. En el momento que lo mueva a Revit me empieza a regenerar todo. Vemos que tarda un tiempo y los cambios vemos que no son muy grandes. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a ir a mi panel adaptativo. Esto ya es ir jugando y en parámetros le voy a poner un límite al punto libre, que es este,
al desfase le voy a poner que sea un límite, que no pueda ser mayor que una determinada distancia. Entonces para ello me voy a ir a desfase 1500, que esto para el diámetro está bien. Y en cuanto al desfase, sí, voy a hacer una condición que sea si, abro paréntesis, el punto libre es mayor que 2000, entonces que sea el desfase de 2000, y si no es mayor el punto libre de 2000, pues que sea el valor de desfase, y cierro paréntesis. Doy a aplicar de una cadena circular de referencias entre las fórmulas. A ver, if punto libre mayor voy a ponerle aquí paréntesis, a ver si con paréntesis me lo coge. Y a ver ahora. Claro, no puedo utilizar desfase. Que sea 2000, si el punto libre es menor de 2000, que sea 2000, y en el caso de que sea mayor, que sea, por ejemplo, el desfase positivo. Paréntesis derecho inesperado. Voy a poner voy a borrar los paréntesis. Mayor, voy a asociarlo a desfase cilindro, por ejemplo. A ver qué tal queda. Cierro paréntesis. Voy a quitar la palabra desfase y voy a colocar panel, a ver si así funciona. Ahora parece que va. Y si lo cargo en el proyecto, me va a volver a generar y vamos a ver qué nos hace. Vemos que ahora más o menos ya los ha colocado bien, y si muevo el punto vemos cómo va cambiando. En este caso el diámetro no parece que cambie mucho, pero bueno, esto sería jugar con nuestros parámetros, con nuestro panel adaptativo. Sería ir modificando los parámetros y encontrar la condición de if que más nos compensara. No me quiero centrar más en esto y voy a ir al siguiente paso, que sería crear nuestra familia. En lugar de crear estos paneles así con este grid que sea tan vertical y horizontal,
En el caso de que queramos crear que sean líneas curvas, en lugar de que sean así verticales, pues nos tendríamos que ir, por ejemplo, a una vista, vista oeste, por ejemplo, y voy a crear otro punto, o mejor voy a crear una línea así vertical, que me va a servir para delimitar mi superficie. Y ahora entre medio de estas dos pues voy a dibujar unas líneas así. Y ahora escape. Ahora cojo estas 4 líneas que hemos creado y voy a crear una forma sólida. Vemos que no ha cambiado nada, pero ahora si nos venimos aquí, vemos que aquí está la silueta, se nos ve las líneas. Vamos a tabular, pinchamos y vamos a dividir la superficie. Vemos que ha dividido la superficie, pero si pinchamos otra vez con tabular, vemos que nuestras líneas que hemos dibujado anteriormente todavía continúan. Entonces vamos a tabular, pinchamos en nuestras líneas y ahora si pinchamos en una línea y esta línea, por ejemplo, la sacamos un poco, vemos como Revit automáticamente me cambia la silueta de todas nuestras líneas dándole una forma curva sin que sean totalmente verticales. Y ahora a este sin patrón, si le damos número 4 y 4, y ahora ya para terminar creamos un componente ¿Qué pasa? Que no nos deja. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestros nudos, así que nos iríamos a establecer los nodos y ahora voy a dibujar mi componente. Crear componente, punto, 2 puntos, 3, 4. El quinto punto no lo he dibujado, si veis, estaría aquí. Lo único que no podría, al no asociarlo a ningún punto, no podría modificarlo y no podría modificar el radio de este elemento. De momento, como ejemplo, lo voy a dejar así y ahora lo que quiero es repetirlo. Lo repetimos, Revit tarda un poco y vemos como la silueta. ¿Qué sucede? Que si cambiamos panel adaptativo, vemos que sale como muy vertical, no nos sigue la silueta y eso es debido a el tamaño de nuestro panel. Si le ponemos a lo mejor 6 y damos a aplicar, vemos cómo más o menos lo sigue. Y si ahora damos a repetir, elemento, Revit va a tardar un poquito más, pero nos lo crea. Y veis más o menos cómo sigue siendo vertical, pero ya no son las líneas rectas totalmente verticales que teníamos en este caso. Esto lo podemos seguir haciendo para los siguientes y yo creo que ya lo único que me queda ya hablaros sería a lo mejor de los paneles.
Si voy pincho en un panel, vemos que es tipo de componente. Yo lo que quiero es cambiar o modificar los componentes adaptativos, panel adaptativo clase, y lo que quiero es editar tipo, y voy a editar el material del panel. Voy a crear uno nuevo, voy a cambiarle el nombre, botón derecho, cambiar nombre, panel adaptativo, aspecto, y le voy a dar un color. Le voy a dar un color verde así clarito. Gráficos, usar, renderizado, aceptar. El marco lo voy a dejar según está. Y ya con esto ya sería el final de la primera introducción a paneles adaptativos, para que tengáis una ligera idea de cómo crear un panel a partir de la nada. Veis ya cómo queda con unos colores un poquito más, y también me han modificado estos. Pues esto sería todo. Espero que os haya quedado claro el cómo crear la familia con los paneles adaptativos, cómo trabaja el quinto punto, utilizar, ahora ya no aparece el círculo, voy a eliminar esta condición. La voy a dejar como estaba, punto libre. Vemos ya que no nos funciona. Si el desfase es menor de 2000, que sea el desfase dividido entre 3, y si es mayor, me voy a poner 1000 car. Bueno, pues hemos hecho alguna modificación anteriormente que ya lo vamos a dejar así. Bueno, comentaros eso, los puntos adaptativos, cómo crear los puntos estos sobre puntos adaptativos, crear este punto con un desfase, un cilindro vacío, crear las diferentes estructuras sólidas, crear el quinto punto para crear algún tipo de relación, y luego voy a ver en el proyecto a ver qué tal queda. Y luego aquí ya en la familia de masa conceptual, lo que estuvimos viendo fueron los diferentes paneles. Voy a esperar a que se cargue. Y bueno, vemos ahora que con los cambios hemos perdido el color, así que si pinchamos editar tipo, panel adaptativo, aceptar, ya está creado. Y bueno, lo que os venía comentando, cómo crear nuestros muros o nuestras superficies paramétricas para luego poder diseñar cualquier tipo de panel o adaptativo o nuestros muros cortina. Y terminamos viendo siluetas que no son totalmente estrictas, como es esta que vemos, que no son líneas rectas. Veis aquí ya nuestro panel más o menos, que esto sería en una pared, pero podríamos hacerlo en un muro. Vemos aquí que tenemos algún problema.
Pero bueno, para ser el inicio y el primer vídeo de paneles adaptativos, yo creo que hemos cumplido con los objetivos. Así que nada, espero veros en los próximos vídeos donde haremos nuevos paneles y desarrollaremos un poquito más estos comandos. Hasta luego.